Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén listos porque hoy nos sumergimos en un tema que ha incendiado las redes, las revistas y, básicamente, la conversación global, las polémicas palabras de Greta Ferro. Prepárense porque el drama está servido. Como siempre aquí en mi canal, les ofrezco la verdad y un buen puñado de emociones fuertes. Olvídense de las reseñas aburridas y las opiniones superficiales. Aquí desmenuzamos, analizamos y debatimos. Así que si son nuevos, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. *** Greta Ferro, icono, provocadora o simplemente incomprendida, ***. Para aquellos que quizás no estén familiarizados, Greta Ferro es una figura que ha cautivado al mundo del entretenimiento. Actriz, modelo, presentadora, su currículum es extenso y su impacto innegable. Su estilo impecable, su elegancia innata y su capacidad para conectar con el público la han convertido en un referente, trascendiendo las fronteras italianas y conquistando corazones en todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que ha provocado este torbellino de controversia? ¿Qué palabras han desatado esta tormenta mediática? Acompáñenme en este viaje para desentrañar el misterio. Agárrense a sus asientos, porque la historia comienza a revelarse. *** El inicio de la tormenta, declaraciones que sembraron la discordia ***. Todo comenzó con una serie de entrevistas, publicaciones en redes sociales y comentarios aparentemente inofensivos. Al principio las frases pasaron desapercibidas, como gotas de lluvia que no auguran el diluvio. Pero con el paso de los días estas gotas se unieron, formando un río caudaloso que arrastró consigo opiniones, debates y por supuesto polémica. Las declaraciones de Greta abarcaban un amplio espectro de temas: política, sociedad, la industria del entretenimiento y por supuesto, sus relaciones personales. El quid de la cuestión no residía tanto en los temas en sí, sino en la forma en que fueron abordados. Su franqueza, su aparente falta de filtro y, en ocasiones, su tono despectivo, encendieron la mecha. *** La autenticidad y la falta de aspiraciones, un juicio elitista, ***. Uno de los puntos de inflexión fue su reflexión sobre la autenticidad en un mundo cada vez más superficial. Greta argumentaba que la verdadera autenticidad residía en aquellos que habían tenido la oportunidad de explorar el mundo, de viajar, de sumergirse en diferentes culturas. Sin embargo, la frase que desató la controversia fue: no en aquellos que se conforman con la rutina diaria y la falta de aspiraciones. La reacción del público fue inmediata y airada. ¿Quién era ella para juzgar las aspiraciones de los demás? ¿Acaso la autenticidad era un privilegio reservado a los que podían permitirse una vida de viajes y experiencias? ¿Acaso no se podía ser auténtico sin haber recorrido el mundo o sin tener ambiciones grandes a los ojos de los demás? Las redes sociales se inundaron de críticas, acusándola de elitista, clasista y desconectada de la realidad. *** La hipocresía de las celebridades, un ataque directo, ***. En otra ocasión, Greta arremetió contra la hipocresía de algunas celebridades que, según ella, predicaban una cosa y hacían otra. Este es un tema recurrente en el mundo del entretenimiento, y muchos han alzado la voz al respecto. Sin embargo, Greta, en lugar de generalizar, decidió nombrar a algunos individuos. Este atrevimiento provocó un auténtico terremoto mediático. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la historia, los hashtags se llenaron de comentarios hirientes y el debate se intensificó. Los acusados, por supuesto, no tardaron en responder, avivando aún más la llama de la polémica. ***, ¿qué se esconde realmente detrás de estas palabras? Un análisis profundo ***. Para comprender mejor la situación, es necesario desentrañar los diferentes elementos que confluyen en estas declaraciones. Analicemos los puntos clave. ***1. La franqueza, virtud o defecto, ***. Greta siempre ha sido conocida por su honestidad brutal, por decir lo que piensa sin tapujos. Esta cualidad, por un lado, es admirada por muchos. Se valora su valentía, su autenticidad y su capacidad para romper con los clichés. Sin embargo, esta franqueza, llevada al extremo, puede resultar hiriente e insensible y malinterpretada. En el caso de las polémicas declaraciones, la franqueza de Greta se convirtió en una espada de doble filo. Si bien algunos aplaudieron su sinceridad,
otros la acusaron de ser arrogante, insensible y de carecer de empatía. *2. La perspectiva, una visión del mundo particular, ***. Todos tenemos una perspectiva única, influenciada por nuestro trasfondo, nuestras experiencias y el círculo social en el que nos movemos. La perspectiva de Greta no es una excepción. Su educación, su entorno, sus viajes y su posición en el mundo del espectáculo han moldeado su visión del mundo. El problema reside en que en ocasiones, esta perspectiva puede diferir radicalmente de la de la mayoría. En temas como la igualdad, la justicia social y la responsabilidad, la visión de Greta ha chocado frontalmente con la de muchos. Esto ha generado un choque de ideas y, en consecuencia, un conflicto. *3. El contexto, estrategia o convicción, ***. Es fundamental tener en cuenta el contexto en el que se producen estas declaraciones. El mundo del entretenimiento es ferozmente competitivo, donde la imagen y la popularidad son monedas de cambio. Es posible que parte de las declaraciones de Greta sean un intento de mantenerse relevante, de generar conversación y de posicionarse como una figura influyente. Esta posibilidad no justifica sus palabras, pero sí ayuda a comprender la motivación detrás de ellas. La necesidad de generar debate, de llamar la atención y de diferenciarse de la competencia podría haber influido en sus decisiones. *4. La reacción del público, amor u odio, ***. La respuesta del público ante las palabras de Greta ha sido diversa y polarizada. Los detractores la critican duramente, acusándola de insensible, arrogante y oportunista. La consideran desconectada de la realidad y la tildan de elitista. Los defensores aplauden su franqueza y valentía. Ven en ella a una persona auténtica, que no teme expresar su opinión. Creen que es víctima de una cancelación injusta. Los indecisos se encuentran en un punto intermedio. Entienden sus palabras, pero no comparten todas sus ideas. Reconocen la complejidad del asunto y evitan los juicios rápidos. El enigma de Khan, revelaciones privadas, En medio de la tormenta surge un nuevo elemento, Khan. Este nombre que se le ha dado al círculo más cercano a Greta, sus amigos íntimos y confidentes, ha revelado información crucial. Según algunas fuentes, se filtró que Greta, en conversaciones privadas, ha matizado algunas de sus polémicas declaraciones. Explica el contexto, revela sus verdaderas intenciones y expresa remordimiento por la forma en que se expresó. ¿Qué significa esto? ¿Es una señal de arrepentimiento genuino? ¿O simplemente un intento de controlar los daños? Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que, independientemente de sus motivaciones, las palabras de Greta han provocado una profunda reflexión. Las consecuencias, un futuro incierto, Las palabras de Greta Ferro, independientemente de si son sinceras o no, han tenido un impacto considerable. La imagen pública de Greta ha sido seriamente cuestionada. Su carrera, ¿cómo afectará este escándalo a su trabajo como actriz, modelo y presentadora? ¿Perderá contratos? ¿Será marginada en la industria? Sus fans, ¿cómo reaccionarán sus seguidores? ¿Perderá apoyo? ¿O la defenderán incondicionalmente? Sus detractores, ¿seguirán criticándola? ¿O aprovecharán la situación para atacarla aún más? El futuro de Greta Ferro es incierto. La tormenta mediática ha dejado secuelas. La recuperación dependerá de su capacidad para afrontar la situación, de su sinceridad y de su habilidad para reconectar con su público. Las lecciones que nos deja la controversia, Independientemente de la opinión que tengamos sobre Greta Ferro, su caso nos deja importantes lecciones. El poder de las palabras, las palabras tienen un impacto enorme. Debemos ser conscientes de su poder y pensar cuidadosamente antes de expresarnos. La importancia de la empatía, la franqueza y la autenticidad son valiosas, pero deben ir acompañadas de empatía. Es necesario comprender las diferentes perspectivas y respetar las opiniones de los demás.
Asterisco 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 la fragilidad de la imagen pública asterisco asterisco la imagen pública es delicada. Un error puede tener consecuencias importantes. Es crucial ser coherente, auténtico y responsable. Asterisco 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 el aprendizaje a través del error asterisco asterisco todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos, reflexionar sobre nuestras acciones y buscar la mejora personal. Asterisco 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 la complejidad de la sociedad asterisco asterisco la sociedad es diversa y compleja. No existen respuestas fáciles. Debemos estar abiertos al debate y al diálogo. Asterisco asterisco conclusión, un análisis final y reflexiones asterisco asterisco. En definitiva, las palabras de Greta Ferro han generado un debate apasionado. ¿Fue un error de comunicación? ¿Una estrategia calculada? ¿Una muestra de autenticidad? La respuesta probablemente se encuentre en una combinación de factores. Lo cierto es que a través de esta controversia, se han puesto sobre la mesa temas importantes: la autenticidad, la hipocresía, la responsabilidad social y la libertad de expresión. Temas que nos invitan a reflexionar y a cuestionar nuestros propios valores. En mi opinión, la historia de Greta Ferro es un recordatorio de la fragilidad de la imagen pública y de la importancia de la responsabilidad individual. Nos invita a ser más conscientes del impacto de nuestras palabras y a ser más empáticos con los demás. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y les haya proporcionado una visión más completa de la situación. Si les ha gustado, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre las palabras de Greta Ferro? ¿La apoyan o la critican? Déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.